Listo, Angie. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y todos por estar en esta penúltima sesión del taller integral de herramientas y estrategias para investigadoras e investigadores que estamos promoviendo en el marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, el COMEXO. Esta jornada que hemos denominado Jornada Minca 2024. Y ya en un momento les compartiré un poco sobre esta colectiva. Quienes nos han estado acompañando a lo largo de todas las sesiones en la semana, pues ya tienen un contexto de quiénes somos desde Minca, pero bueno, para quienes se suman por primera vez a esta sesión, también pues la conozcan. La sesión del día de hoy, en la que pues estaremos trabajando, se denomina Taller Introductorio, cómo publicar en una revista científica. Como el nombre lo dice, se trata de un taller inicial, o sea, cuando apenas estamos empezando en este mundo y que la verdad a veces da terror, tan solo la idea de pensar en publicar algo y que lo acepten, pues vamos a hacer un poquito más, menos sufrida esta trayectoria, ¿no? Ese es el objetivo de este taller. Mi nombre es Angélica Berenice Ledesma García y por aquí les comparto mi correo electrónico y yo con gusto, este, dispuesta a atender cualquier duda, cualquier comentario. Ahí está mi correo. A ver la siguiente, a ver si cambia. Ahí está. Entonces, les hablaba sobre la colectiva Minca. La colectiva busca promover la participación principalmente de las mujeres en la ciencia mediante proyectos de investigación y espacios independientes. Aquí voy a hacer una pausa porque es importante darle énfasis a esta parte de espacios independientes. Este espacio que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes es una iniciativa autogestiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea que aunque cada una de las integrantes de Minca contemos con una adscripción institucional, es decir, por ejemplo, yo formo parte del Instituto Politécnico Nacional, esta iniciativa no es del Politécnico, no es de las instituciones que, en las que estamos adscritas, sino que pues nosotras por iniciativa les estamos abriendo estos espacios justo para buscar el acceso abierto al conocimiento, ¿no? Compartir. Bueno, regreso acá, entonces a través de espacios independientes como este, para la creación y difusión del conocimiento, formamos sinergia entre saberes para ampliar el acceso al reconocimiento y la divulgación del trabajo de mujeres científicas, como el día de ayer que estuvimos, pues, tuvimos una presentación del libro y también una conferencia, ¿no? Y el reconocimiento y la divulgación del trabajo de mujeres científicas. Nuestra visión es ser un espacio plural con impacto positivo en la solución de problemas sociales, proporcionando una vía alternativa para el acceso equitativo al conocimiento y a la investigación. Si gustan conocer a todas las integrantes, porque pues el día de hoy solo estamos algunas por aquí en esta sesión, las invitamos a visitar nuestra página web que es mincagrupo.wixsite.com. Y ahí también van a poder conocer las líneas en las que trabajamos, no todas somos de ciencias sociales, y algo muy importante es que pues todas estas iniciativas, como se dan cuenta, son impulsados por mujeres, pero esto no quiere decir que sean solo para mujeres. Muy bien, vamos a ver nuestra ruta del trabajo del día de hoy. Aquí está, ay, ahí está. Entonces, aunque aquí yo le puse contenido, pero en sí es la ruta de trabajo que seguiremos para publicar un artículo científico. Es importante que ustedes sepan que parte de esta estructura de cómo publicar también proviene del libro de cómo publicar un artículo científico pero no recuerdo cuántos días eran, ciento y algo días. El apellido del autor es Belcher, discúlpenme que ahorita no lo traigo aquí a la mano, se me olvidó incluirlo, ¿no? Pero bueno, para que lo sepan, y es parte de lo que ella plantea en ese libro y también desde mi experiencia de lo que he aplicado, con base en esta autora, ¿no? Sus recomendaciones. Los pasos a seguir son los siguientes.
elegir un texto para trabajar. Todas y todos, seamos estudiantes de licenciatura o posgrado, tenemos alguna tarea, alguna actividad, algo que hemos desarrollado, un ensayo, un resumen, notas para nuestras tesis, algo que hemos escrito. Entonces, el primer paso es elegir un texto para trabajar, es decir, algo que nos pueda servir para avanzar hacia un artículo publicable. Más adelante vamos a ver qué tipo de texto, cómo elijo el texto o de qué se trata esto, ¿no? El siguiente punto es redactar un resumen, un buen resumen. ¿Por qué es importante un resumen? Muchas veces se dice que ya que tienes tu artículo terminado, entonces ya escribes el resumen. Es una manera de hacerlo, pero también es importante hacer un resumen al principio. O sea, para tener claridad sobre cuál es nuestro objetivo, cuál es el método que vamos a utilizar y cuáles son los resultados esperados. Teniendo claridad en estos puntos, vamos a lograr avanzar de una manera más estructurada, no ir divagando. ¿Se acuerdan que el lunes vimos el método Prisma y justo Paulina, la doctora Paulina, nos hablaba sobre cómo hay que establecer criterios para que del universo de papers, de artículos que vamos a encontrar en línea, delimitemos, ¿no? No pretendamos leer los 1000 artículos y reducirlo a 40, a 30, que es algo más, alcanzable, ¿no? El siguiente punto es encontrar 2 artículos modelo. Aquí puse el 2 en rojito porque uno se va a poder elegir desde este momento de la ruta que les planteo aquí, que tiene que ver con un artículo que a ustedes les inspire, que sea como un artículo como que a ustedes les gustaría escribir. Más adelante yo les voy a mostrar el ejemplo de un artículo modelo que yo utilicé para un artículo que actualmente ya está publicado. Entonces, ya verán, ¿no? Más adelante. Otro artículo se va a elegir más adelante de esta ruta se va a poder elegir después de haber elegido la revista. Miren, hasta acá está la selección de una revista. Entonces, aquí es ese artículo modelo que nos inspira, ¿no? Que nos gustaría escribir un artículo similar a ese, con esa rigurosidad, con esas características. Y por otro lado, va a ser uno que nos sirva de referencia, de modelo para la revista que seleccionamos. Como se tratará de un artículo que ya fue publicado en esa revista en donde pretendemos publicar, digamos que nos va a servir de guía para la estructura. Si nuestro artículo tiene una estructura similar al que ya está publicado, pues vamos por buen camino. Pero bueno, estamos aquí en encontrar 2 artículos modelos. Después, seleccionar una revista. ¿Cómo seleccionar una revista? Es el punto, ¿no? Pues vamos a verlo a lo largo de esta sesión. Después vamos a revisar las estructuras. Para estas alturas ya tendremos 2 artículos modelo y ya podremos revisar las estructuras. ¿Qué es esto de revisar las estructuras? Pues revisar cómo están conformados los artículos, ¿no? Tienen un resumen, tienen una introducción, después regularmente tienen un marco teórico o pasan directamente a la parte metodológica. Hay que ver, ¿no? Hay que ver esas estructuras, qué similitudes, qué diferencias tienen. Después, pues ya nos toca avanzar en la revisión de ese texto que elegimos para trabajar, leerlo y hacer una serie de revisiones, entre ellas, pues determinar si tengo un argumento o no. Vamos a ver qué es esto de un argumento. Y por último, vamos a hacer una lista de tareas. ¿Cómo que mi lista de tareas? Sí, yo solo, hasta este momento, yo ya elegí el texto, el trabajo con el que iba a trabajar, ya redacté un resumen para tener una idea general de lo que voy a hacer. Ya seleccioné una revista, ya tengo mis artículos modelo, pero pues no tengo todavía un artículo escrito, ¿no? Aquí yo no he puesto en algún momento y redactar el artículo, ¿no? Para saber qué nos falta, pues necesitamos revisar el texto seleccionado. Y al revisar el texto, por ejemplo, no es lo mismo tener un ensayo que desarrollé para una tarea y puedo ver que, mira, en este ensayo como que tengo ya un esbozo de una introducción, tuve que haber seleccionado a lo mejor una teoría y por acá planteé mis ideas y conclusiones. Entonces es lo mismo tener este tipo de texto que de una u otra manera tiene ya una estructura
a tener a lo mejor un resumen, una serie de notas que hice de la lectura de varios textos, para mi tesis. Si se dan cuenta, tienen características diferentes. El segundo no tiene una estructura, todavía no tiene una introducción, un resumen, nada, mientras que el primero sí. Entonces, necesitamos ver qué ya tenemos con base en nuestros artículos modelo y lo que en el resumen planteamos que vamos a hacer, ver qué ya tengo. Entonces, y determinar qué me falta hacer. A lo mejor se trata de un trabajo que yo ya hice hace, que será 5 años, ¿no? Y utilicé información del censo de ese momento. Entonces es como, no, o sea, esto ya no lo puedo publicar, la información ya, ya no es vigente, pero el marco teórico y el método me sirven. Entonces necesito actualizar. A lo mejor no me faltan actualizar los datos, pero me falta actualizar la literatura o el marco teórico. También en este punto es importante identificar si tenemos un punto de entrada. Ya les platicaré qué es esto del punto de entrada, ver la estructura, como les decía, y si me falta un argumento, pues también plantear el argumento. Entonces, estos son los pasos para publicar de manera muy sintética y que vamos a estar viendo el día de hoy en esta sesión. Vamos a avanzar. El primer punto era entonces seleccionar un texto que tú hayas escrito y que te sirva como de base, de punto de partida para un artículo. Espérenme tantito, voy a cerrar por aquí. Voy a pedir que por favor, si de repente tienen alguna duda, algún comentario, tomen la palabra porque, como saben, es difícil por aquí verlo. ¿Cómo elegir un texto para trabajar? Un primer indicador sería el elogio. ¿Cómo que el elogio? Sí, a lo mejor realizaste un ensayo final y el profesor, profesora te comentaron, oye, este texto es muy bueno, me gustó mucho tu ensayo, felicidades. No necesariamente te han sugerido que lo publiques, pero pues sí te dicen que es muy bueno, muy interesante, que tu punto a lo mejor no lo habían leído antes. Entonces, eso es un indicador de que podrías seleccionar ese texto. Este, e incluso a veces hay profesores que nos dicen, oye, eso deberías de publicarlo. No sean como yo, a mí me pasó en la maestría que yo sentía que como todavía era una persona pues en formación, pues que todavía mi trabajo de tesis no era publicable porque pues era como, por así decirlo, un ejercicio formativo. Hoy en día me arrepiento y veo que pues sí era bastante, provechoso en ese entonces publicarlo, pero bueno, ya pasó mucho tiempo. Entonces, este, no vayan a cometer ese error. Si les llegan a decir, oye, deberías de publicarlo, considérenlo, ¿no? Aquí ahora el siguiente, por placer. ¿Cómo que por placer? Sí, o sea, si hay un tema que a ustedes les guste y que entonces desarrollaron un texto, una actividad, algo y que disfrutaron mucho redactándolo, investigando, pues entonces esa es una buena alternativa, ya que pues favorecerá que lo terminen, ¿no? Ya que les está gustando, les gusta el desarrollo de ese trabajo. La relevancia es otro punto importante. Si el texto se trata sobre algún aspecto de un debate actual en sus disciplinas, si es un debate actual y muy pocos autores lo han desarrollado o ustedes tienen un punto importante que no se está comentando, pues ese es su momento. Eh, los hallazgos, o sea, tienen hallazgos sólidos e inusuales y presentan una conclusión original que se podría desarrollar. A lo mejor ustedes, revisando datos, encontraron alguna tendencia, algo interesante, y que es inusual, o sea, que no esperaban que fuera el resultado. Eh, si tienen algún texto o algo, algún hallazgo que hayan tenido al revisar información, pues ese es un momento, ¿no? Para retomarlo, para quizá convertirlo en un artículo. El siguiente es una investigación, es decir, un texto que se basó en una buena investigación y pues les tocó leer mucho y por ahí lo tienen guardado y saben que
pues es útil, ¿no? O sea, fue el resultado de la investigación, pues también se puede retomar. Una ponencia, a veces desarrollamos un texto para una ponencia y vieron que las personas que las escucharon, pues tuvieron reacciones positivas y comentarios provechosos, pues ese es otro texto que se puede retomar. Sus tesis, solo que pues aquí toca ser honestos, honestas consigo mismos. Esta tesis incluye partes que vale la pena revisar para publicación. A lo mejor no, a lo mejor es un texto, pues, escolar, bueno, pero pues sigue siendo escolar, pues entonces no, a veces esto puede doler, ¿no? Porque podemos pensar, es que fue mi tesis y me costó mucho, pero pues que nos haya costado mucho no significa que sea relevante para la ciencia. Es algo que suena fuerte, puede sonar feo, pero pues hay que hacer un autoanálisis y tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal que a lo mejor nuestra tesis no se pueda convertir en algo más y no hay problema, tenemos otros caminos. Bueno, a ver, el siguiente, un artículo rechazado, si ya tuvieron un artículo rechazado, pues también ese lo podrían desarrollar. Algo que no les comenté al principio es que lo que les voy a dar hoy de manera express es parte de un taller, un curso taller que imparto en más de 8 sesiones, ¿no? Entonces, esto es como muy express. En el taller, amplio vemos cuáles son los tipos de respuestas de rechazo de los artículos, pero pues en este caso no lo vamos a ver porque si no, no acabaríamos nunca. Si así, tengo miedo de no poder terminar. Bueno. Vamos a ver ahora qué tipos de publicaciones hay, más allá de artículos, qué tipos de publicaciones. Ay, no, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Primero es como, algunas consideraciones, ¿no? Ya vimos qué textos podemos elegir, que por ahí tengamos guardados y que se podrían convertir en un artículo. Ahora, algunas consideraciones al elegirlo, o sea, no basta con que digamos, este que me elogiaron, este que disfruté mucho, no. Aquí entonces vamos a ver algunos puntos clave. Primero, reseñas amplias, o sea, suelen ser artículos o bueno, textos, para no llamarlo artículos, que reseñan el campo o el estado de la disciplina. En cualquier investigación, nosotras desarrollamos un estado del arte, pero tener un estado del arte no necesariamente implica que se pueda utilizar para un artículo. Entonces ahí, ojo, un estado del arte se puede usar más como para redactar la introducción del artículo, de indicar por qué es importante el artículo, de acuerdo como a los antecedentes, pero no necesariamente este estado del arte se puede convertir en un artículo. Vamos a la siguiente, puramente teórico. No es que no se pueda publicar artículos teóricos, yo tengo artículos teóricos, pero hay que cerciorarnos de que la revista, la editorial, la convocatoria que estemos atendiendo esté dispuesta a recibir artículos teóricos. Hay revistas que en sus descripciones indican que aceptan artículos teóricos, hay otras que no. Por otro lado, algo que se suele argumentar mucho es que debe de tener datos empíricos, un respaldo. Y algo que se dice es que teorías importantes pues se lanzaron con base en estudios de caso o de evidencia, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con los artículos teóricos. Pero no quiere decir que no se puedan publicar. Una investigación que haya perdido vigencia, como les decía, o sea, si ya tiene muchos años, hay que revisarlo cuidadosamente, hay que ver si se puede actualizar o no. Después, si está algo fuera de nuestra disciplina, les voy a platicar, por ejemplo, a mí me interesan mucho los temas que tienen que ver con la calidad de vida, pero la calidad de vida y ya avanzando hacia el cuidado tiene que ver con ámbitos, por ejemplo, como la psicología. Y si de repente mi texto, yo soy economista y doctora en ciencias sociales y de repente pues ya cae fuera de mi área, la parte psicológica, pues es más difícil que yo pueda desarrollar un texto de calidad de vida con una mirada psicológica solo con mi formación, ¿no? Entonces, si está fuera de tu disciplina, no quiere decir que no lo desarrolles,
pero va a ser más difícil, como dice aquí, de lo que pensamos. Ejemplo, yo envié un artículo a la Revista Mexicana de Sociología y no fue aceptado, pero tiene ¿cómo decirlo?, un aporte relevante para la teoría económica, pero complementado, como incluye teoría sociológica, entonces a mí me pareció en su momento buena idea enviarlo a esa revista, pero pues al final no fue aceptado, porque para algo tan específico como la sociología, pues no, no cubría como lo suficiente. Entonces, cuidado con esto. Aquí toca, si es posible, asociarse con algún compañero, algún investigador, investigadora que trabaje el campo y entonces se puede desarrollar algo interdisciplinario. Angie, Polémica. Ajá, sí, tenemos una pregunta aquí en el chat, que es de Melanie, sí. y nos dice que qué es lo recomendable cuando no se tienen datos porque el área o el tema no ha sido muy estudiada todavía. Muy bien. Ok, entonces, ahí nos conviene avanzar como en el estado del arte, o sea, tener el estado del arte muy claro y argumentar como los alcances que ha tenido lo que ya se ha planteado hasta ahora y también, o sea, después de esta revisión, ¿qué propones, no? O sea, no se ha tratado, no se ha tratado, entonces yo voy a decir no se ha tratado, pero y yo que estoy aportando esto que no se ha tratado. A lo mejor no hay datos previos, pero yo, ¿qué datos, qué mirada nueva, qué si estoy observando que los otros autores no? Por ahí se puede llevar ese texto, porque justo tiene que ver con el siguiente punto, que es el de polémica. Y aquí esto voy a permitir leerlo textual, dice, aseverar que el mundo es un lugar racista, sexista, homofóbico no es suficiente. Entonces, esta autora nos dice, las lecturas simples no serán aceptadas. Entonces, sería equivalente a decir, aseverar que en la academia no se aborda este tema. Y es como, ok, gracias por hacérnoslo notar, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿O qué propones? Entonces, ese es el punto. Más adelante vamos a ver la parte del argumento y del punto de entrada, que creo que van a ser clave para abonar a esta duda. Bueno, voy a continuar que sea muy similar a algo que ya publicamos antes. Sí, algo que sea muy similar a otro que ya publicamos. No es que no se pueda publicar, nada más hay que tener cuidado. Por eso aquí dice consideraciones. Tesis de maestría o licenciatura, pues hay que leerla de cero y tratar de ser como críticos para ver qué podríamos retomar, qué no. Lo mismo un capítulo de una tesis, incluso de doctorado, pues es un desafío, ¿no? Complementarlo para que se convierta en un artículo. No quiere decir que sea imposible, de hecho, muchos, optamos por una parte de la tesis, publicarla. Entonces, si es posible, nada más hay que, pues hay que tener cuidado, ¿no? Tesis de doctorado aún no escrita. Esto tiene que ver con adelantarse o anticiparse a publicar algo que todavía no está como trabajado, no es profundizado y que de repente a lo mejor el día de hoy afirmas algo y más adelante con base en tus resultados obtuviste algo que es contradictorio a lo que decías antes. Es normal en la ciencia, de hecho, pues la idea es ir avanzando, pero pues a lo mejor dentro de tus publicaciones iniciales quizá no quieras publicar algo que dice una cosa y después como contradecirte. Es válido, todos, todas cambiamos, vamos aprendiendo más, vamos profundizando y yo creo que tarde o temprano nos vamos a enfrentar al punto en el que vamos a decir, antes en algún momento yo dije esto, señalé esto, escribí esto, pero ya no lo pienso y no está mal, ¿no? Tampoco quiero como que asustarlos por aquí, no es el punto. Algo que sea demasiado introductorio, descriptivo, perdón, debe de ir más allá. O sea, no solo se trata de describir una práctica o un objeto, sino que cuál es mi argumento. Ay, me fui. Muy bien. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos nada más y quiero que piensen en un texto que ustedes escribieron y que podrían convertirlo en un artículo. No tiene que ser muy completo, no tiene que tener una estructura, sino con base en las consideraciones que vimos, en todas, ¿no? Piensen en un texto
que podrían convertir en artículo. Les doy y escríbanlo por favor en el chat o si no, levanten la manita nada más para compartirnos brevemente qué texto retomarían. Muy bien. Sé que todavía falta, pero es que si no, no nos va a dar tiempo. ¿Alguien que nos quiera compartir en qué texto pensaron que podrían convertir en artículo? No importa que le falte mucho que trabajar, no, no hace falta. Yo, doctora Angélica, Sí. me llamo Mauricio Maniao, soy egresado de la carrera de Sociología aquí de la UNAM Vamos. en la Ciudad de México y precisamente nació, como ustedes lo comentaban, mi idea de un extraordinario que hice. Es un análisis de contenido a 300 portadas entre dos diarios nacionales de circulación en donde precisamente se podría identificar elementos de ideología política en ellos. Mi criterio de selección de tema fue porque siento que es muy relevante por la coyuntura sociopolítica que llevamos y además de que hubo un fuerte esfuerzo, digamos, eh, un fuerte esfuerzo metodológico en la técnica de análisis de de contenido y ahorita, bueno, ya pasó la primer prueba en una revista académica y espero el dictamen final, que ya estará en próximos días a ver si sale ese asunto. Qué bien, Mauricio. Pues mucha suerte y esperemos que el resultado sea favorable. ¿Alguien más que nos quiera compartir en qué texto pensó? ¿Qué texto cree que podría convertirse en una publicación? Creo que no. Bueno, entonces sigan pensando, porque insisto, todos tenemos algo por ahí, y incluso podría ser como una primera idea. Creo que más adelante, para quienes todavía no creen tener algún texto que puedan retomar, podría ser por aquí un comentario. Dice una pregunta, yo apenas estoy haciendo mi trabajo de grado, entonces como apenas estoy comenzando, no tengo una amplia trayectoria en la creación. ¿Podría utilizar mi tema de tesis para ampliarlo? Sí, claro. Sí, sí, sería el tema. Y yo creo que en estos casos como el tuyo, convendría iniciar con un resumen que vamos a ver más adelante. Entonces sí, sí se podría. Ok, vamos a seguir porque siento que no vamos a acabar. Entonces vamos. El siguiente puntos son tipos de texto académico. Esto lo voy a decir muy rápido. Esto es con base en lo que dice la autora, pero hay que tener cuidado y hay que aprender a ser críticos, críticas. Este, hay que tener en mente la política de ciencia nacional, los criterios de evaluación de nuestras áreas. Por ejemplo, si tenemos en mente más adelante, por ejemplo, dedicarse a la academia, a la investigación, incluso ingresar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, es importante ver como los criterios de evaluación que se considera, por ejemplo, actualmente algo que a varias y varios investigadores e investigadoras está este, afectando es la divulgación, ¿no? Se tiene poco trabajo de divulgación y en la divulgación está teniendo un peso importante en las evaluaciones. Entonces, mientras para esta autora
a lo mejor publicar en una revista, aquí le llama revista profesional, que sería como una especie de revista de divulgación, tiene poco peso, por eso está la pirámide de menor a mayor, porque es como de los que de acuerdo a ella, tienen menor peso y más peso, ajá, como para el prestigio, pero estas cosas cambian. Entonces, más que guiarse como qué vale más y qué vale menos aquí en esta lista, me gustaría más bien que se concentren en lo que existe, ¿no? Para ver qué tipo de trabajo podrían desarrollar con el texto que tienen en mente o incluso con las capacidades que sientan que tienen ahora. Uno es bibliografía anotada, que es en sí una lista de textos en donde se describe así brevemente el contenido del trabajo. Muchas veces para los procesos de admisión a posgrado, sobre todo en ciencias sociales, piden un trabajo de tesis, perdón, un proyecto de investigación, un protocolo, y piden referencias o bibliografía anotada. Esto para que uno pues dé cuenta que uno sabe por qué está uno retomando esos autores, autoras y por qué es relevante para el tema, ¿no? Reseñar un libro, esa es otra opción, solo aquí pues el libro debe de ser actual, ¿no? Debe de ser actual y y pues a veces hay poco tiempo para leer libros actuales así rápido para poder publicar una reseña, pero también se puede. Artículos para una revista profesional o de divulgación, que es para público no académico, notas de investigación, que son documentos cortos con un pequeño hallazgo. Hay muy pocas revistas que permitan las notas de investigación y a veces se realizan más como una publicación. Ven que ayer veíamos veíamos la doctora Vanina nos hablaba sobre el acceso abierto, ¿no? Y las formas de publicación y cómo nos decía que los autores y autoras pueden, publicar por su cuenta algunos hallazgos, ¿no? En pro de la ciencia abierta. Entrevistas a personajes reconocidos, académicos, políticos, estas son inusuales, aunque pues sí hay en revistas académicas, publicaciones e incluso la traducción de estas revistas, ¿no? Traducciones de artículos importantes, artículos de réplica, estas son muy interesantes. A lo mejor Melanie, por lo que comentaba, podría escribir un artículo de réplica. Son difíciles de hacer porque implican la respuesta a otro artículo publicado en alguna revista, ¿no? Entonces yo voy a replicar, voy a responderle a ese artículo. Pueden ser reseñas de literatura, pero estas deben tener una perspectiva crítica y señalar las contradicciones, las brechas, enigmas y sugerencias para modificar a lo mejor un área en la ciencia, una teoría, trabajos previos, metodología. Esto suelen hacerlo más, investigadores más, consolidados. Tenemos los artículos teóricos que ya hemos comentado, que describen el desarrollo de una teoría y se propone una nueva, criticando los errores de la vieja. Y artículos de investigación que reportan y analizan datos empíricos, claro, desde la mirada de un marco de referencia, un marco teórico. Ahora les invito a que piensen qué tipo de artículo podría ser su texto o la idea en la que están pensando. Si sería un artículo de investigación o de qué tipo. Y si sería posible convertirlo o correcto convertirlo en uno de investigación en alguno de estos. Un minuto, así nada más de rápido, para que me digan en qué tipo de texto podrían convertir esa idea o ese texto en el que están pensando. Por favor, tomen la palabra. Y nos dice Simi que en un artículo para revista profesional. Ah, muy bien, ok, sería algo más como de divulgación, ¿no? Muy bien. Hola, ¿me escucho? Sí, sí. Yo justo en algún momento intenté hacer un primer artículo para una revista justo no, de divulgación. Al final ya no logré terminar porque me morí entre el mundo de datos, porque ahí sí tenía datos, pero esta vez, ahora como mencionas la de, no sé, réplica, suena interesante. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar.
Vamos ahora a ver brevemente, voy a tratar de ser muy rápida, qué se publica y por qué. En resumen, se publican artículos de investigación que dicen algo nuevo sobre algún asunto viejo, viejo entre comillas. Entonces, un artículo publicable está estructurado en torno a un concepto significativo que puede demostrar que está relacionado con algo anterior, es decir, puede ser un nuevo concepto. Por ejemplo, cuando se empezaron los estudios sobre feminicidios, antes se hablaba solo de homicidios. Y entonces, a la luz del concepto de feminicidio, se reanalizaron casos anteriores. Fue un concepto significativo. ¿Por qué? Porque hablar de feminicidio implica hablar de crímenes de odio por razón de género, ¿no? Por ser mujer. Entonces, a la luz de este nuevo concepto, al que se le asignan otras características que tendrán que ver con la categoría feminicidio, entonces, ¿en qué casos se va a considerar feminicidio? Y para no extenderme mucho, ¿no? Por ejemplo, que haya tenido una relación romántica de algún tipo con la persona que cometió el acto. Entonces, a la luz de este concepto, se analizan casos previos y entonces se puede dar cuenta de que un número importante de homicidios previos catalogados como tal estaban mal catalogados, ¿no? Que lo correcto era tratarlos como feminicidios. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es algo anterior, o sea, algo que ya había pasado antes, pero a la luz de un nuevo concepto significativo, pues cobra relevancia, ¿no? Ahora, el significado estricto de nuevo, y eso es muy importante, no es que sea lo primero, o sea, es el primero en hacerlo, ni que previamente es inexistente, o sea, nadie lo hizo. Y esta pregunta es usual cuando entramos a los posgrados. ¿Y cuál es tu aporte? Y uy, no, para responder esa pregunta es como, ay, ¿y cuál es mi aporte? Es que creo que todo esto que estoy diciendo ya lo dijeron, otras y otros investigadores, entonces como que ya no sé. Entonces, la clave va a estar en conseguir que tu material, ya sea antiguo o reciente, sea nuevo y así vas a lograr publicar. Vamos a ver ahora los tipos de novedad. Vamos con el primer tipo de novedad que sería un artículo que se enfoca en evidencia nueva desde una perspectiva preexistente. O sea, yo ya estoy retomando un enfoque que ya existe desde hace varios años, pero estoy dando evidencia nueva. Entonces ahora, ¿qué consiste? Pues en que presenta nueva evidencia que apoya un enfoque preexistente. Aquí hay que tener cuidado, por eso aquí está esta alerta, en que este, pues el solo hecho de tener nueva evidencia, presentar un texto nuevo, atraer la atención hacia un movimiento poco discutido, detallar los eventos de un ritual religioso, agregar un dato sobre un personaje histórico, anunciar los resultados de un experimento o dar detalles de una práctica poco conocida. Estas son como algunas claves, perdón, dije clave, algunas claves para poder tener este tipo de novedad, es decir, evidencia nueva desde una perspectiva preexistente. Y como dice el primer punto, pues tener nueva evidencia, pero hay que tener cuidado, no es solo nueva evidencia, o sea, tener mucha claridad sobre qué es lo que existía antes de. Vamos a ver lo que sí vale en este caso. Debes relacionar lo nuevo con lo anterior, presentar la evidencia en el contexto de la discusión académica y que no es necesario que la evidencia apoye un enfoque antiguo. Puedes usarla para refutar perspectivas prevalentes. Y esto es muy importante, o sea, no es a fuerzas que vaya, ¿cómo decirlo? Que nosotros reforcemos, ¿no? Las ideas previas también se pueden refutar y eso sería pues algo novedoso, ¿no? Algo que se viene, repite y repite, pues ahora vemos que vamos a dar nueva evidencia de que esto no es del todo como se ha venido manejando. Vamos al siguiente tipo de novedad, que es un artículo que combina evidencia y enfoques preexistentes de una manera novedosa.
Entonces, de nuevo, evidencia y enfoques preexistentes. Antes era evidencia nueva y enfoque preexistente. Aquí es evidencia y enfoque preexistente, pero yo lo voy a analizar a la luz de una nueva teoría, un nuevo método. Ay, espérenme, ya me avancé sin querer. Ahí está. Entonces, crear la novedad enlazando elementos que no habían sido conectados anteriormente. Esto suele ser más fácil cuando las personas trabajamos de manera interdisciplinaria. O sea, cuando conocemos más de un área, es más fácil conectar conceptos de economía, en mi caso, por ejemplo, con ideas de los estudios de la ciudad o de la sociología urbana. Entonces, no presenta evidencia ni plantea un enfoque nuevo, vincula evidencia y enfoques preexistentes de una manera que antes no se había realizado. Entonces, pueden crear novedad enlazando elementos que no habían sido conectados anteriormente, como les decía, quizá conceptos de diferentes disciplinas. Como les decía, cuando trabajas con dos disciplinas, pues es más fácil realizarlo. Y ahí repetí algunos puntos. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahora, el siguiente tipo de novedad es un artículo que examina la evidencia preexistente de una manera novedosa. Entonces, requiere que el autor posea una excelente comprensión de las teorías y metodologías existentes. Y en un artículo de esta categoría, el autor no presenta datos nuevos, sino más bien desarrolla otra forma de explicar o acercarse a la información preexistente. ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué sí podría tratarse de este tipo de novedad? Un nuevo método de crítica, de recopilación de datos o de análisis, o un diseño de investigación innovador, o una nueva teoría. Lo que no sería de este tipo de novedad sería la simple adopción de un enfoque distinto. Eso no es suficiente. Es necesario ampliar el enfoque propuesto a lo que ya existe. Y dije ampliar, es aplicar, perdón, el enfoque propuesto a lo que ya existe. Ahora, lo que Angie, les decía, sí, una perdón. pregunta. Además de que va a quedar grabado, nos preguntan que si van a tener acceso a las diapositivas. Ah, sí, les comentamos en la primera sesión que van a estar disponibles con formato de imagen en las redes de Minca. Y nada más recordarles que en caso de retomar alguna idea a lo largo de todo el taller, de toda la semana, es importante dar el crédito correspondiente con la cita correspondiente en sus trabajos. Gracias, Cris. Ok, vamos ahora a lo que les decía al principio sobre escribir un resumen. A estas alturas del proceso, ya les indiqué que, ay, perdón, se me fue el avión. Elegimos un texto, ya analizamos de qué tipo podría ser, este, ahora qué sigue, ¿no? Bueno, necesito escribir un resumen, que es lo que les decía, a veces se piensa que se debe de hacer sí o sí hasta el final, no necesariamente, porque es importante que al principio ustedes escriban un resumen, aunque al final pueda tener ajustes, eso no importa, o sea, no quiere decir, ya hice este resumen, ya nunca va a cambiar, pero sí me va a ayudar, uno, a ordenar ideas, así como aquí en el foquito, que dice no prende porque sigue enredado, ya está menos enredado, pero no prende, hasta que prende, ¿no? Necesitamos ordenar nuestras ideas porque a veces en nuestra cabeza tienen las cosas sentido, pero cuando tratamos de explicarlo, ahí ya nos metemos en líos, ¿no? Ya no es tan fácil conectar las ideas, para que nos entienda otras personas, no solo yo, a lo mejor yo puedo decir, ah, yo me entiendo, ¿no? Sí, tú te entiendes, pero en la academia necesitamos transmitir el conocimiento. Entonces, no solo para escribir mi tesis, sino también para que los demás lo conozcan. Entonces, necesito claridad. Y para obtener esta claridad nos va a ayudar el resumen. ¿Por qué? Porque el resumen es un texto breve, ustedes ya los conocen, suelen ser como entre 200 a 300 palabras y tienen que incluir elementos sí o sí, que son cuál es el objetivo de tu investigación, cuál es el método, incluso a veces es cuál es el problema, así breve, cuál es el problema, cuál es el objetivo de tu investigación, este,
qué métodos utilizaste y qué resultados obtuviste. Muy breve, tampoco vas a decir literal así todos los resultados, pero sí de manera general cuáles son esos resultados. Entonces, si se dan cuenta, si hacemos el esfuerzo de plantear un resumen preliminar, vamos a estar viéndonos obligadas a, este, a pensar ordenadamente en qué es lo que pretendemos, plantear en el texto. Entonces, ¿por qué es importante escribir un buen resumen? Porque nos va a ayudar a resolver problemas. Nos va a ayudar a esclarecer tanto para ustedes mismos de qué se trata el artículo y pues lo cual va a facilitar la redacción y la revisión. Porque, ¿qué pasa cuando no partimos de una idea clara? Pues en el mar de referencias, pues nos vamos. Como, esto está interesante y esto tiene que ver, no es directamente mi tema, pero tiene que ver y esto otro también, esto tampoco es mi tema, pero entonces ya me surgieron dudas. ¿Se acuerdan que la doctora Paulina nos decía eso el lunes? Nos decía es que cuando no tenemos claridad con la selección de textos, pues nos vamos leyendo mucho y cada vez tenemos más dudas. Y entonces trabajamos menos sobre nuestro trabajo y sí nos vamos como navegando por todo ese mar de fuentes. Entonces nos permite resolver problemas del manuscrito. ¿Por qué? Porque ya cuando nos obligamos a redactar con claridad y de repente vemos, oye, ¿qué método, qué método utilicé? Y puede presentarse el caso en el que, pues yo nada más revisé literatura, pues ese es mi método, sí, pero como vimos el lunes, hay métodos para la revisión sistemática, ¿no? Entonces, si tenemos claridad sobre, muy bien, utilicé el método Prisma, pues ya, aquí a través del método Prisma se identificó qué, y ya brinda la oportunidad de identificar ideas más importantes. A lo mejor yo creo que mi trabajo se va a enfocar en algo en particular y resulta que no, que hay que hay un tema más importante del que yo estaba omitiendo. También nos va a permitir conectar con editores. Ajá, tanto para la revista, o sea, si la revista, perdón, el editor lee rápidamente nuestro resumen, y la revista es coherente, la elección de la revista es coherente con nuestro resumen, es como si pasa al siguiente punto, que es la revisión del equipo editorial. Pero si no conectamos con el editor y nuestro texto parece incongruente al interés de la revista, nos van a decir, no, rechazado, ni siquiera va a pasar a la siguiente fase. Darnos a conocer cómo es esto. Como ustedes saben, cuando buscamos un artículo en línea, vamos a encontrar muchas veces primero el resumen. Entonces, muchas veces lo vamos a leer y vamos a identificar, ya vi de qué se trata y no me va a ayudar. Pero si el resumen es claro y congruente con el contenido, vamos a poder darnos a conocer, vamos a poder conectar con otras personas que trabajan el tema. El siguiente punto tiene que ver con, para que el artículo sea leído, o sea, si está bien redactado, si damos claridad sobre lo que las personas van a encontrar adentro, pues también vamos a motivar a que lo lean. Y por último, para que tu trabajo sea citado. ¿Cómo es eso? Sí, muchas veces, pues saben que tenemos el tiempo limitado. Entonces, habrá quienes van a leer nada más el resumen y van a decir, sí, esto se relaciona con mi tema. Entonces, a lo mejor sus textos van a servir para indicar qué autores han trabajado el tema que otra persona está trabajando. Y entonces, por ejemplo, en mi caso, cuidadanía. Entonces encontré que en el 2024 Ledesma, López, Sánchez y tal, este, trabajaron el tema aplicado a las ciudades o aplicado a las personas mayores. Y entonces no leyeron trabajo, pero esas personas saben que yo trabajé ese tema y entonces lo van a citar, lo van a incluir dentro de un estado del arte, por ejemplo. Muy bien, ¿cuáles son los problemas comunes en un resumen? Los problemas comunes son que, ojo, no debe leerse como un plan y esto nos pasa mucho cuando pasamos de nuestros protocolos a tratar de escribir un artículo. Entonces se escriben cosas como esperamos probar, intenta analizar, busca, son
esto es más adecuado como para propuestas de proyectos, pero no para un artículo. Entonces, en resumen, bueno, el resumen es un reporte de lo que ya hicieron, no de lo que esperas hacer. Entonces, ojo con eso, que no suene como un plan. La siguiente, no usarlo, ahí esto es importante, para introducir el tema. Eso está en la introducción, entonces la introducción del tema va en la introducción, pero en el resumen va lo que ya les había comentado, el planteamiento del problema o la importancia de la investigación, el objetivo, métodos, resultados importantes. Debe narrar o por lo menos insinuar un relato, no proporcionar muchos datos sin un argumento o una conclusión, no incluir notas al pie o referencias, no incluir algo que requiera leer el artículo para poder entenderse, no incorporar abreviaciones, símbolos o acrónimos y en su lugar escribir los términos completos. Esto a veces nos los podemos saltar, sobre todo cuando tenemos límite de palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, utilicé el concepto de cuidado del Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica, son muchísimas palabras y lo podría abreviar como utilizar el concepto del cuidado del GIECAE. No, pues de acuerdo a esto no sería del todo correcto, pero pues es necesario, ¿no? Entonces recuerden que esto no es como una regla escrita que no pueda flexibilizarse y me parece importante comentarlo. Y no incluir citas, en vez de eso, mejor parafrasear. Y por aquí, un tip, que es incluir todas las palabras clave posible, es decir, que las palabras clave que ustedes van a colocar en su artículo, pues se incluyan dentro del resumen. No, esto no es obligatorio, solo es un tip, y es para que los buscadores rastreen solo, este, bueno, que rastrean solo el resumen y el título, pues puedan ser relacionados con los conceptos clave. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de un buen resumen? Uno, si logras incluir una frase sobre cada uno de los siguientes puntos, lograrás producir un resumen breve y sólido. Entonces, es explicar por qué emprendiste el proyecto. Puede ser una referencia a alguna laguna, o sea, lo que les decía del problema, o un debate que existe en la literatura, o un problema social persistente, o lo que decía, si no me equivoco, era Melanie, que era como, ¿qué pasa si no han escrito? Entonces yo aquí voy a decir, no se ha escrito sobre esto, o sea, estás mencionando cuál es la laguna que tú vas a atender con tu publicación. Aclarar de qué se trata tu proyecto, estudio y el tema del artículo. Explicar tu metodología, como les decía, explicar los hallazgos y las conclusiones y su argumento. Y incluir recomendaciones, pero esto no es necesario. Nuestro espacio es limitado. Si nos caben las recomendaciones, qué bien. Si no, no es necesario. Ahora, vamos a hablar sobre el artículo modelo. El primer artículo modelo. Un artículo modelo va a ser aquel que a ustedes les va a servir de referencia de lo que les gustaría escribir, algo así como a lo que aspiran. Voy a quitar el modo de pantalla completa. Voy a dejar de compartir para compartirles mi pantalla. Y compartirles mi artículo modelo. Al final, si nos da tiempo, haremos una actividad, pero me interesa abarcar todos los pasos de hoy para que ustedes tengan todas las herramientas. Miren, aquí yo tengo artículo modelo 2. Esta es mi publicación. Se las voy a mostrar porque creo que a la luz de cuando vean mi publicación va a quedar más claro todo lo que hay detrás. Se está abriendo, está tardando un poco. Aquí ven mi artículo, ¿verdad? Sí, correcto, doctora. Ok, gracias. Entonces, mi artículo se titula Valorización económica de los cuidados de las personas mayores en Toluca, Estado de México, para el logro de ciudades amigables. Este es un artículo publicado
en la revista Intersticios Sociales del Colegio de Jalisco. Muy bien. Aquí ya, bueno, el resumen y todo lo demás. Pero me interesaba mucho que vieran el título, porque creo que van a conectar después con lo que les voy a mostrar. ¿Cuál fue mi artículo modelo número 1 para desarrollar este texto? Ahora sí, voy a este. Vamos a esperar a que abra. Esperemos un poco. Ahorita en lo que sigue cargando, al menos de entrada, podemos ver que acá arriba en el título que le coloqué dice valorización. Y miren, ¿cómo se llama? Se llama valorización económica de los cuidados no remunerados en salud, un aporte al reconocimiento del trabajo invisible de los hogares y las mujeres. Si bien el mío es una valorización económica de los cuidados, no, ya lo demás, si se dieron cuenta, no tiene que ver, no es el mismo tema, pero para mí sirvió de referencia. ¿Y por qué fue importante para mí retomarlo? Porque en el área de los cuidados, Karina Batiani, pues es un referente internacional. Por aquí abajo, como está tardando un poco mi computadora, no puedo bajarlo mucho. Ah, ya pude, ya pude. Miren, está escrito por Karina Batiani y Sol Scavino. Son dos referentes internacionales en el tema de los cuidados. Entonces, ¿cómo no tomar de referencia como a lo que aspiro en el tema de los cuidados, o el desarrollo del trabajo, el trabajo de estas autoras, ¿no? Entonces, para mí fue mi artículo modelo número 1, algo que a mí me gustaría hacer, algo a lo que aspiro, por la calidad, por el contenido, por el tipo de trabajo. No por eso quiere decir que mi publicación es una copia de esto, ¿no? De hecho, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que no, este, no es una copia, ¿no? No es lo mismo, pero para mí me sirvió mucho de referencia para ver qué incluye en el resumen, qué metodologías utilizaron, qué incluyeron en la introducción, qué marco teórico utilizaron, este, cómo lo presentaron, cómo lo ordenaron, ¿no? Este fue mi primer artículo modelo. Ustedes pueden utilizar, bueno, seleccionar un artículo modelo de cualquier revista de un tema que a ustedes les llame la atención y que digan, es que yo quiero hacer algo como este, a lo mejor es una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, una investigación mixta de autores reconocidos, o a lo mejor el autor, la autora no son reconocidos, pero su trabajo me parece impecable. Entonces, ese es el trabajo, ese va a ser mi primer artículo modelo. Vamos a suponer como el artículo que me inspira. Ese va a ser el primer artículo modelo que van a buscar. Regresemos acá a la presentación. No voy a salir de la pantalla completa. Ay, perdón. Y muy bien. Ya les mostré mi primer artículo modelo. Ustedes van a hacer lo mismo. La idea de este taller era que buscaran un artículo modelo, pero dado el tiempo, vamos a hacer lo posible por acabar, atender dudas y entonces sí aplicar todo lo que aprendimos el día de hoy al final. Pero bueno, vamos a seguir. Después de haber encontrado mi artículo modelo, si se dan cuenta a estas alturas, yo ya elegí un texto y si no tenía un texto, ya hice un resumen que me permite tener claridad sobre lo que voy a hacer. Ya tengo un artículo modelo como que me inspira hacia la calidad, hacia la estructura de lo que yo quiero elaborar. Ahora, necesitamos saber en dónde vamos a publicar. Es importante seleccionarlo con tiempo y ahorita les explico por qué. Espérenme tantito, que tengo alergia.
Ya, muchas gracias. Entonces, es importante elegir con tiempo la revista en la que vamos a publicar, porque las revistas tienen cierta temática, cierta temporalidad, y también nos va a convenir mucho avanzar sobre la estructura que pide una revista y también tener claridad sobre en dónde podríamos publicar ese texto, porque a veces podemos fantasear con que queremos publicar algo que a lo mejor a nosotros nos gustó mucho, pero no cumple con la extensión y con la estructura, y es más, ni siquiera hay un lugar en donde me vayan a aceptar publicarlo. Sí, a mí me gusta, sí tiene calidad, pero pues necesitamos publicar. Bueno, al menos cuando estamos en un posgrado, pues muchas veces es una condición para poder egresar. Bueno, ahora, una pregunta importante es, ¿por qué da la impresión de que publicar un artículo es difícil? O sea, sí es difícil, pero pues tampoco es imposible, ¿no? Pero sí necesitamos como entender varias cosas. Primero, porque pues rechazan el artículo, pero muchas veces es por no cumplir con los requisitos de la revista. Cada revista tiene sus lineamientos para autores. Te van a plantear desde número de letra, interlineado, tamaño de márgenes, formato de los títulos, formato de citación, que si es APA, Chicago, Vancouver, este, todo eso, ¿no? La extensión, número de páginas máximas, el tipo de textos que publican, si publican o no textos del tema que tú quieres. Puedes leer un título de una revista, como les decía, Revista Mexicana de Sociología, y a lo mejor en una mala interpretación, sin haber leído lo que publica la revista, que no fue mi caso, pero aún así, sin haber leído, por ejemplo, y decir, ah, pues es que es de sociología de publicar todo lo de sociales, porque a veces así engloban a las ciencias sociales, ¿no? Lo de sociales, es como si fuera una gran bolsa en donde cabe todo, y pues no, no es así. Hay que cuidar, cumplir con los requisitos de las revistas. Cada revista es diferente, por eso conviene elegir en qué revista vamos a publicar para tener claridad desde el principio, porque muchas veces nos toca estar adaptando un texto que ya tenía, como lo que estamos haciendo, que a lo mejor tiene 20 páginas, y resulta que la revista acepta solo trabajos de máximo 16 páginas con referencias. Dices, chin, bueno, me toca aquí trabajar como en resumir. Textos similares sobre el mismo tema, es decir, la revista, hay que revisar las revistas, ¿no? Lo que han publicado recientemente, el número anterior. Por ejemplo, mi texto de la valorización. Vamos a suponer que yo quería publicarlo en la revista del artículo de Batiani, ¿no? Que no iba a ser porque es de salud pública, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer, ¿no? Que yo quería publicar en ese, y que entonces mi artículo sí entra dentro de todo lo que publican en esa revista, pero pues resulta que el de Batiani se publicó en el número anterior, y yo pretendo que en el número, a lo mejor el 25 fue el pasado, ¿no? En el número 26 me publiquen el mío. Y dices, no, o sea, la editorial no lo va a aceptar porque es muy similar al anterior, no en cuanto a contenido, pero sí en cuanto al título. Entonces es como no, o sea, es muy similar al otro, entonces no. Y bueno, me lo rechazarían, no porque sea malo, sino porque es muy similar al anterior, y entonces pues la revista ahorita no va a publicar algo similar, entonces hay que tener cuidado. Rezagos en la publicación de otros artículos ya aceptados. Hay revistas que tienen una cola muy larga para las publicaciones. Yo tengo un artículo que ya cumplió 3 años de estar en proceso ahí de evaluación. Entonces tengo un cuidado. Muchas veces, lo primero que se piensa, pensando en la calidad, es como, ah, bueno, voy a mandarlo a una revista de alta demanda. Hay que tener cuidado. Si tienen alta demanda, es probable que ni nos revisen o sea muy tardado, y, por ejemplo, si están en la maestría, necesitan titularse, las maestrías duran 2 años, les estoy diciendo que yo tengo un artículo que ya cumplió más de 3 años en proceso de dictaminación. No es algo que ustedes se puedan permitir como estudiantes de posgrado, pretender que esperar a una revista más de 3 años compromete su titulación. Entonces hay que tener cuidado. A lo mejor su artículo tiene énfasis teórico, este, perdón, la revista tiene un énfasis teórico, y pues el artículo
no tiene esa línea, ¿no? Dice aquí agregar un dato sobre un personaje histórico, entonces si es solo un dato sobre un personaje histórico, pues puede ser difícil. Anunciar los resultados de un experimento, dar detalles de una práctica poco conocida. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿por qué es importante seleccionar? Miren, aquí dice escenario actual del cuidado en México. No actualicé el título. Hagan caso omiso a eso. Aquí es, ¿por qué es importante seleccionar bien la revista? Porque una práctica ética consiste en enviar los artículos a una revista y solo a una revista. No podemos enviarlo a 3 revistas de manera simultánea. De hecho, las revistas nos piden eso, o sea, que no lo enviemos a otra al momento, no esté en dictaminación al momento de que nosotros lo enviemos. Entonces, si nosotros elegimos mal una revista y esa revista tarda en el proceso, si una revista tarda de 3 a 12 meses en hacer la primera evaluación, el proceso de dictaminación, eligen mal la revista y la rechazan, ya estarían perdiendo 12 meses del proceso y tendrían que volver a empezar y contemplar maxi otra vez 12 meses para, para volver a llevar a cabo otro proceso. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces es muy importante elegir muy bien a la revista. Ah, vamos a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer para elegir una revista? Primero vamos a hacer una lista de todas las revistas que hemos pensado como posibilidades para luego tenerlas en mente. ¿Cómo vamos a hacer esa revista? Bueno, ahorita vamos, lista. Ahorita vamos a ver los pasos para enterarnos como en dónde publicar, pero como filtro para hacer esta lista es importante tener en mente cuáles son nuestros objetivos. Entonces, primero, número 1, si te encuentras en una etapa temprana de tu carrera y necesitas publicar para conseguir tu primer empleo, a veces, por ejemplo, para ingresar a un doctorado te piden tener una publicación previa, aunque sea aceptada. Si ustedes van iniciando, necesitan cumplir con eso, pero tampoco es como que les estén exigiendo que sea una revista de alto impacto, porque ese es otro punto que no vamos a abordar ahorita. Que de hecho no se dejen llevar por esto que del alto impacto y etcétera, son indicadores que han sido mal, interpretados. Pero bueno, si ustedes se encuentran iniciando en su carrera académica, quieren ingresar a un posgrado en donde les piden una publicación, pues sería conveniente aprovechar alguna convocatoria que lance alguna revista. Ahorita vamos a ver qué debemos de tomar en cuenta para elegir o no una revista. Entonces, si estamos en esta etapa temprana, si tenemos materias para un artículo sobre un tema que ya no nos interesa, a lo mejor aquí dice materias, perdón, material. Si tenemos material para un artículo, pero ese tema ya no nos interesa, pues hay que contemplar, ¿no? Lo saco, o sea, le dedico tiempo para publicarlo, porque a lo mejor necesito algo publicado para cumplir para el ingreso al posgrado. Ah, muy bien, entonces pues lo voy a publicar, voy a hacer este esfuerzo. O a lo mejor, si ya un investigador consolidado, que ya, bueno, no consolidado, más con una línea más desarrollada, que de repente tiene un texto pasado con otra temática, puede que no se detenga como a retomar ese texto. ¿Por qué? Porque ya no abonaría como a la línea actual que está trabajando. Pero alguien que esté iniciando y que a lo mejor ya no, tu tema de la licenciatura ya no va a ser el mismo que el de la maestría, pero de la licenciatura podrías publicar porque es algo interesante y te ayudaría más adelante a ingresar a un posgrado, pues entonces a lo mejor sí podrías dedicarle tiempo. Y si quieres recibir puntos por publicar, pero que no es necesario que sea en una revista de primera clase, ¿no? Si nada más necesitas cumplir con el requisito, pero no es necesario que tenga cierta categoría esa revista, pues también esos son puntos que hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿dónde encontrar una revista? Ayer la doctora Vanina ya nos dio varias herramientas, ¿no? De dónde encontrar una revista. Sin embargo, esto que les voy a decir nunca está de más, porque estamos acostumbrados como a la vida en línea, pero es importante también aprovechar si tenemos a profesores, a colegas con experiencia, pues preguntarles.
Consulten con sus asesores o con sus colegas en qué revistas podrían publicar. Estas revistas tal vez no sea tan fácil que las encuentren en línea así directamente, pero pues les van a decir, oye, pues esta revista es de tal institución, tiene muy buena calidad, aunque no es tan conocida. ¿No? Otro punto sería buscar las revistas de sus instituciones. Todas las instituciones, bueno, no es cierto, todas no. Muchas instituciones de educación superior cuentan con varias revistas. Entonces, entérense de qué revistas publican en sus instituciones académicas. Aquí puse un asterisquito porque, aunque sus instituciones puedan tener una revista, hay posgrados en donde dicen, tienes que publicar. Y tú dices, ah, muy bien, voy a publicar, pero tienes que publicar en una revista externa a la universidad o a la institución. Ah, muy bien, ok. Aunque yo me entere de cuáles revistas tiene mi institución, no necesariamente van a ser válidas para mi titulación, para cierto puesto. Entonces, ojo, ¿no? Ahí presten atención, pero siempre va a ser importante checar qué revistas existen en nuestras instituciones. La siguiente es revisar sus citas y sus referencias, es decir, por ejemplo, el artículo que les enseñé de Batiani, ¿no? Para eso también son los artículos modelo. Revisar en qué revistas publican textos relacionados al tema que a mí me interesa. Y de ahí también puedo obtener revistas. Otra es la búsqueda electrónica, pero más que, bueno, la búsqueda electrónica como la que nos mostraba ayer la doctora Vanina, pero también, y yo le sugeriría más esto, ingresar al listado de CONACYT, que son las revistas que CONACYT toma en cuenta para las evaluaciones y que tienen respaldo de CONACYT. Voy aquí a tratar de ingresar, no les prometo mucho porque, como les digo, mi computadora anda lenta. De todos modos, aquí pueden copiar el link. Vamos a ver si abre. Y yo les sugeriría que de este listado, bueno, de esta página, hagan su listado inicial. Y que también en Facebook, por ejemplo, yo sé que hoy en día nuevas generaciones como que dicen, no, pues es Facebook ya es o para viejos o que ya nadie lo utiliza, pero hay páginas en donde se comparten muchas convocatorias para publicar, ya sea en editoriales universitarias o en revistas. Entonces, ahí estén al tanto, busquen esos grupos en donde se comparten convocatorias. En ese enlace que les mostré, nos va a mandar a esta página de CONACYT donde están todas las revistas. Y vamos a encontrar por área: física, matemática y ciencias de la Tierra, biología y química, humanidades y ciencias de la conducta, medicina y ciencias de la salud, ciencias sociales, biotecnología y aquí hay más, ¿no? Yo voy a entrar al de ciencias sociales. Y miren, aquí ya tengo alteridades, análisis de antropología, análisis económico, anuario mexicano de derecho internacional, así voy a encontrar muchas, muchas. Pero puedo ingresar, dar clic aquí, no lo voy a dar porque no quiero que se vaya a trabar aquí mi computadora. Dando clic voy a poder ingresar a las páginas y ver características, es decir, cada cuándo publican, si es al trimestre, si es 2 veces al año, si es de manera continua, si tienen convocatoria abierta, si yo puedo enviar al sistema en cualquier momento, o incluso, fíjense, es importante entrar a las páginas porque suele decir, en este momento no estamos recibiendo porque tienen trabajo rezagado, ¿no? Publicaciones rezagadas. Entonces, tengan cuidado. Bueno, aquí están todas las listas y ya que ustedes vayan revisando diferentes opciones de revista, yo les sugiero hacer una lista. Por ejemplo, aquí yo tengo revistas para publicar el artículo que les mostré, el que ya está publicado. Esta es una revisión que yo hice. Vamos a esperar a que abra.
en lo que abre, les voy comentando, ¿no? Criterios para seleccionar la revista. Todas las revistas, como les decía, indican qué tipo de textos reciben. Entonces, ustedes a estas alturas ya tienen un resumen, por eso es importante el resumen, un resumen sobre los objetivos, sobre la metodología. Entonces van a abrir cada página de la revista y van a identificar qué tipo de textos publican, tanto en la descripción como en lo que ya esté publicado. A ver, según yo ya está por acá. Sí, ya está. En lo que ya está publicado y van a ver qué tanto lo que ustedes tienen en mente se parece a lo que está publicado en esa revista. Y si lo que está publicado en esa revista nada que ver con su texto, no se aferren, porque como les digo, si sería utilizar tiempo valioso. Miren, esta es una revisión que hice para seleccionar en dónde publicar el artículo que les mostré. Voy a bajar aquí esta barra de herramientas, ahí está. Ahora, muy bien. Miren, tengo nombre de la revista, la descripción, miren que dice aquí, textos originales en portugués, inglés y español, en forma de artículos, ensayos y reseñas sobre género, feminismos y sexualidades, que pueden ser tanto relativas a una disciplina determinada como interdisciplinarias en su metodología, manejo teórico y bibliografía. Los textos publicados contribuyen para el estudio de las cuestiones de género provenientes de diferentes disciplinas: historia, sociología, antropología, literatura, estudios culturales, ciencias políticas, medicina, psicología, teoría feminista, semiótica, demografía, comunicación, psicoanálisis, relaciones internacionales, entre otros. Y aquí yo chequé, bueno, a ver qué tipos de artículos veo que hay publicados en esta revista. Está la economía solidaria en la politización del trabajo escondido de las mujeres. ¿Por qué tengo este aquí? Porque también trabajo con el tema de cooperativas de cuidado. Entonces, esta a lo mejor para el de la valorización no me sirve, pero más adelante puedo tratar de publicar aquí sobre cooperativas de cuidado. Aquí ya tengo el link para que cuando yo necesite volver a consultar esta revista, a ver si tiene alguna publicación o yo recordar de qué revista se trata, pues aquí yo tengo el link. Este es un formato que yo hice, no es una tabla que ya yo les diga, esto es lo que deben de hacer así tal cual. Pueden agregar o quitar lo que ustedes consideren. Entonces, todas estas revistas las van a poder encontrar en la página de CONACYT. Por ejemplo, aquí Economía Creativa, la taché. No recuerdo por qué la taché, pero no. Las que están en rojo son revistas que pueden servir. Aquí, por ejemplo, dice, se orienta a las ciencias sociales espacialmente integradas. Como yo trabajo en la construcción social del territorio, entonces aquí digo, esta me puede servir más adelante. Aquí, por ejemplo, esta dice, yo identifiqué es economía teórica y práctica, pero veo que no tiene resultados relacionados al cuidado. Entonces aquí debo de poner atención, ¿no? Porque aunque sea de economía teórica y práctica, si aún no tiene cosas relacionadas con el cuidado, puede ser que la rechacen porque la revista no está familiarizada con el tema. Aquí, por ejemplo, leo además, abre su espacio a la publicación de artículos en temas novedosos en la ciencia económica. Esto de novedoso en la ciencia económica a mí me abre como la posibilidad de más adelante enviar algo de lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí está otra, economía, una sin resultados sobre cuidados, pero con visión más amplia que la anterior. Ahí está. Entonces yo voy haciendo mi análisis, trimestre económico, ensayos de revista de economía, espiral, estudios sobre Estado y sociedad, estudios económicos. Miren, en su momento consideré esta de Noesis, revista de ciencias sociales, porque es de ciencias sociales en general. Y por acá veo, miren, mujeres entre la autonomía y la vida familiar, son ejemplos de artículos que ya publicó esta revista. Desigualdad de género y cambios sociodemográficos y poder, normas sociales y desigualdad de las mujeres. Pero veo aquí que pues se orienta más como hacia las desigualdades de género, ¿no? Entonces no es propiamente cuidado, entonces puede ser una opción, pero pues no es lo mejor. Aquí voy a seguir avanzando, es lo mismo, no quiero dedicarle mucho. Igual a también revista de estudios de género, La Ventana. Y ya aquí anoté de qué se trata, todas las que están en rositas como más adelante.
Miren esta, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Y vemos aquí el rol de los espacios comunitarios de cuidado de personas mayores en la democratización de los cuidados. Veo que ya tienen publicación sobre personas mayores y espacio, entonces, pues podría ser una opción. Bueno, podría haber sido una opción en ese momento. Y así seguí, miren, aquí está intersticios sociales, que es en donde terminé publicando, y aquí coloqué convocatoria de recepción abierta. En ese momento estaba abierta la convocatoria. Es importante enviar, que consideren enviar artículos a revistas con una convocatoria abierta, porque en esa misma convocatoria les van a indicar para qué número o números estarían contemplados su envío y es más fácil tener una noción clara de cuándo va a ser publicado. Y si ustedes tienen que cumplir con cierta fecha, pues si decidir si eso les funciona o no. A veces va a bastar con que entreguemos el documento de que nuestro artículo fue aceptado. Entonces, en este caso, para mí sí cuadró. Y miren además qué tipo de artículos ya tenían publicados. Apuntes para el estudio de las identidades femeninas, el desafío entre el modelo hegemónico de feminidad y las experiencias subjetivas, y este otro que hasta está en amarillo, el cuidado de otros, representaciones sociales de mujeres que cuidan personas mayores en una institución geriátrica. Entonces ya vemos que es cuidado y personas mayores, como en mi caso. Fue un trabajo de cuidado de personas mayores, solo que en este caso la valorización para el logro de ciudades amigables. Entonces, si se dan cuenta, o sea, después de lo poquito que les mostré de las revistas anteriores, pues esta definitivamente cuadraba mucho más que las anteriores, ¿no? Y pues al final, ¿cuál fue el resultado? Pues que fue publicado por esta revista. Son varios factores, ¿no? No es solo uno y hay que tener paciencia y mucho cariño para estar haciendo todo esto. Voy a cerrar esta para no dejarla abierta y que no siga consumiendo aquí capacidad. Creo que hay comentarios, déjenme ver. Eh, hola, Rocío. No, tienes que llenar el formulario. Cris, ¿podrías compartir el formulario por acá en el chat? Sí, ahorita lo pongo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir. Estábamos con cómo elegir una revista, ya les mostré aquí la clasificación. Yo les sugiero revisar antes que todo lo demás, antes que si factor de impacto y no sé qué tanto, aquí en la página de CONACYT, sobre las revistas que pues reconocen CONACYT para sus evaluaciones. Hay otros que les van a decir, es que tiene que estar en Scopus, es que tiene que estar aquí y allá. Antes de eso, enfóquense primero aquí en lo que tenemos de herramientas desde CONACYT, porque va a ser válidos y además van a ser de acceso abierto, lo que estábamos viendo ayer, ¿se acuerdan? Sobre el acceso abierto, o sea que no tengamos que pagar para poder tener acceso a la información ni para publicar, ¿no? Y además como estudiantes, pues no tenemos tantos recursos como para poder estar optando por pagar una publicación. Y además, pues son de calidad y están en diferentes índices. Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a considerar en la evaluación de estas revistas potenciales? O sea, que voy a seleccionar para publicar. Este, Sería número 1, respondernos si la revista recurre a dictaminación por pares. Si recurre a dictaminación por pares, ya, es una palomita, ¿no? Todas las revistas en donde consideren publicar para sumar a su actividad académica debe de estar dictaminada por pares. Este, si está en una categoría de publicaciones recomendadas, ¿cuál sería una categoría de publicación recomendada? Pues que esté reconocida por el CONACYT. Entonces, pues ya está, check. Tiene la revista, reputación, si es conocida. Aquí hay que tener cuidado porque les digo, hay unas revistas que son reconocidas, pero tienen mucha demanda. Entonces, no necesariamente que sea reconocida significa que sea bueno que las van a publicar. No hay que tener cuidado. También hay revistas que van a ser nuevas y a lo mejor aún no tienen una reputación dada, pero
pero sí son, pero son nuevas y son institucionales, tienen el respaldo de una universidad. Yo invito también que se animen a publicar en revistas nuevas. Habrá quienes les digan, no publiques en una revista nueva, pero pues ¿cómo va a crecer una revista si no publicamos en ella, ¿no? Entonces, ustedes cumplan con hacer su trabajo de investigación de calidad y si tienen la oportunidad de publicar en una revista nueva, no tengan miedo. Y también tiene mucho que ver con el ojo, con lo que lo presentemos y lo miremos, ¿no? Si lo presentamos como yo, participé en esta revista en crecimiento porque me gusta como aportar al desarrollo de nuevos medios, pues quién no va a querer colaborar contigo o quién no te va a dar puntos, por así decirlo, ¿no? Por atreverte a apoyar a nuevas iniciativas, ¿no? Nuevas publicaciones. Este, si la revista le elabora una editorial respetable, procuren que sean editoriales, universitarias o de instituciones de investigación. Cuánto tiempo tiene publicándose la revista. Se suele recomendar que no sean revistas, insisto, como que de reciente creación, pero pues ahí yo ya les di mis impresiones, ¿no? Mis comentarios al respecto. Qué tan cuidadosamente se elabora. Esto sí es importante, o sea, no basta con que digan, pues es nueva y ya me dijo la doctora Angélica que pues hay que apoyar. Sí, pero revisen la calidad, ¿no? Si ustedes abren un artículo y ven que tiene deficiencias en la redacción, que no está tan ordenada, que incluso el formato como que no, entonces mejor hay que descartarla, ¿no? No todo es blanco y negro, hay que aprender a tener una mirada crítica. Entonces es esto, ¿no? ¿Qué tan cuidadosamente se elabora? Si se publica a tiempo, o se tienen que ver, si hace sus publicaciones a tiempo, qué tan diversos son los autores y qué tan frecuentemente son los mismos. Hay revistas institucionales que tienen fama de endogámicas, entonces de repente si ustedes ven las revistas y en este número a lo mejor lo editó un investigador y otros fueron los autores, y el siguiente número, quienes habían sido los autores, ahora son los coordinadores, y quienes habían coordinado ahora son autores, entonces no, probablemente haya pocas posibilidades de que nos acepten un texto porque, por así decirlo, los lugares ya están dados, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué tan diversos son los autores y qué tan frecuentemente son los mismos. Si la revista publica más de 5 o 6 artículos al año, porque imagínense, si la revista publica 5 o 6 al año, ¿y cuántos va a recibir, no? ¿Qué tan factible es entonces que publiquen el mío? Que si la revista aparece en línea o en algún índice electrónico, es importante que esté en varios índices electrónicos. Cuánto tiempo transcurre desde que envías tu manuscrito hasta que se publica. Esto es importante para que lo contemplen como parte de sus entregables. Si la revista está en un proceso de transición, ay, ¿y quién lee la revista? ¿Sí? Si es una revista académica y yo quiero que la lean, pero ¿de qué áreas, no? A lo mejor cuando les digo yo de las de sociología, es como, yo quiero que me lean como sociólogos o más como de ciencias sociales, o sea, ¿quién espero que me lea? Y ahora sí, toca elegir un segundo artículo modelo. ¿Cuál es este segundo artículo modelo? El segundo artículo modelo va a provenir de la revista que ustedes seleccionaron. Voy a regresar acá a mis documentos. Quiero cerrar esto. Ahí está. Ok, está. Ahora vamos a mi segundo artículo modelo, que ya no tiene que ver con mis aspiraciones, con mis gustos. Tiene que ver con lo que ha publicado la revista. Este fue uno de mis artículos modelos, pero ya que yo había elegido la revista de intersticios sociales. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, miren, este es de vulnerabilidad y vejez porque mi trabajo es de vejeces. Ahí está. Entonces, lo que hice fue revisar
la estructura. Miren, hay un resumen, está la introducción, cómo están las citas, ver cómo aparecen las citas, la extensión, por ejemplo, veo que aquí son 34 páginas, digo, muy bien. Las referencias, o sea, todo. Hice una revisión de todo, ¿no? Aquí está mi artículo modelo e incluso yo utilicé uno más. Aquí está, no lo voy a abrir. Voy a regresar a la presentación para que nos dé tiempo de terminar. Entonces, estábamos en el segundo artículo modelo. El segundo artículo modelo entonces va a ser un artículo que ya fue publicado en esa revista en la que nosotros queremos publicar y que nos va a ayudar a identificar qué nos falta modificar de nuestro artículo, de nuestro texto. Y del siguiente paso va a ser revisar las estructuras de los artículos. Ya tengo mis dos artículos modelo, el que me sirve como de inspiración y el que tiene el formato con el que debo de cumplir. Voy a revisar las estructuras, voy a revisar cómo está desarrollado, qué apartados incluyen para adaptar mi texto. Y ahora sí, ¿qué sigue? Pues sigue leer y revisar el texto que seleccioné para adaptarlo a una publicación. Entonces, ¿cómo vamos a revisar este texto? Primero vamos a hacer una lectura general, como para ver qué nos parece, ¿no? A lo mejor ya tiene tiempo que lo escribimos, lo leemos y decimos, ay, no, creí que estaba mejor, mejor este no. O, ya no recordaba que estuviera tan bien, muy bien, veo que de manera general aquí esto le falta, esto le sobra, esto le quitaría, esto le agregaría, aquí no desarrolla esta idea. Eso muy desde su percepción. Después, ¿qué van a hacer? Van a identificar si falta o no un argumento. Esto es importante porque la falta de argumento es la razón principal del rechazo de artículos. Entonces, cuando centras tu artículo alrededor de una sola idea persuasiva, vas a estar mucho más cerca de, pues, lograr publicar. Entonces, ¿cuáles son algunos de los comentarios que dan las revistas cuando no tenemos como un argumento? Que el artículo no es original, que no es significativo, que le falta organización, que contiene un análisis débil, que se lee como un trabajo de estudiante. Y muy bien, ¿cómo vamos a solucionar todos estos comentarios? Pues la solución se encuentra en desarrollar un argumento y plantearlo claramente desde el principio, estructurar un artículo en torno a ese argumento. Muy bien, vamos a seguir, vamos a ver, pues, qué es esto del argumento. El argumento es un discurso destinado a persuadir. Ajá, entonces puedes convencer a alguien cuando atiendes sus dudas y ofreces evidencias para disiparlas. Entonces, un artículo es un texto que intenta persuadir al lector de creer en algo. Expresa un punto de vista con la intención de influir. O sea, no se trata de convencer, ¿no? Más bien, como dice aquí, persuadir. O sea, vas a influir, pero con datos. O sea, cuando te preguntan, ¿y cuál es tu punto? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, es una serie de planteamientos coherentes por medio de los cuales el autor lleva al lector de ciertas premisas a una conclusión. Tiene dos partes, un planteamiento y la evidencia que lo apoya. Un planteamiento con apoyo es llamado conclusión, hipótesis o afirmación. Entonces, un planteamiento que apoya a otro se llama premisa, prueba o evidencia. Pero vamos a quedarnos en estas dos partes, un planteamiento y una evidencia. Y cualquiera que sea tu argumento, debe aportar pruebas o premisas. Vamos a comprobar si ustedes tienen un argumento. Una manera sencilla para distinguir una aseveración de un argumento consiste en planteamientos a los cuales puedes responder coherentemente, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, si ustedes dan una afirmación y se puede decir y se puede responder a esta afirmación, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, entonces ya tenemos un argumento. Esa es una manera fácil. Por ejemplo, aquí, Charlotte Hillman fue una gran escritora. Y es como, pues no te puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque ni siquiera sé quién es, ni sé qué ha escrito, ni por qué dices tú que fue una gran escritora. Entonces, como dice aquí, requiere pruebas para persuadir. El siguiente ejemplo, Charlotte Hillman fue una escritora. Pues es una afirmación y fue, pero pues no puedes estar de acuerdo ni en desacuerdo, porque uno, no tengo pruebas de que haya sido una escritora, y si me dices que fue,
pues que con que haya sido una escritora, o sea, no puedo estar de acuerdo o no en que haya sido una escritora. Ajá, entonces un argumento es una abreviación del concepto único y significativo de tu artículo que debes apoyar con pruebas para persuadir al lector que tu punto de vista tiene validez. Entonces van a hacer una afirmación, pero con pruebas. Y, espérenme, que ya aquí ya me adelanté. Entonces, ya les di la clave de cómo comprobar si tienen un artículo. Y les debo algo más, que es identificar su punto de entrada. Melanie al principio nos compartía que qué pasaba. Voy a leer acá textual. Dice acá. Dice, ¿qué es lo recomendable cuando no se tienen datos porque el área o tema no ha sido muy estudiado todavía? Entonces, primero tener un argumento, ¿no? ¿Cuál es nuestra afirmación? Por ejemplo, no se ha estudiado todavía, pero ¿y qué, no? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué vas a argumentar? Y por otro lado, también identificar un punto de entrada. Si tú ya sabes que no ha sido muy estudiado, estudiada, ¿qué, cómo es que yo sé que ese tema no ha sido estudiado? Pues se supone que para este punto yo tengo un estado del arte. Entonces, este, en este estado del arte, yo voy a ver qué han dicho otros, ¿no? ¿Qué dijeron otros así y asado? Y puedo decir, a lo mejor, del mercado informal de las personas trabajadoras del hogar. Puedo decir, estos 5 autores trabajaron el tema del trabajo informal. Pero de estos 5, ninguno se enfoca en el trabajo del hogar. O incluso puedo decir, de 10 autores, 5 abordan el trabajo informal así de manera general. Estos otros 3 hablan de la perspectiva de género. Y aunque aunque hablen de la perspectiva de género, en ningún momento incluyen el trabajo del hogar, remunerado. Y entonces, pero ¿qué más, no? Yo ya identifiqué eso. Necesitamos identificar un punto de entrada. Un punto de entrada, imaginen que es como una charla, hay una fiesta, llegamos a una fiesta que ya inició hace varias horas, ya las personas están platicando así en diferentes grupos y nos acercamos a un grupo. ¿Y qué vamos a hacer así en cuanto lleguemos? Pues además de saludar, antes de empezar a opinar, pues voy a prestar atención en lo que estén hablando, ¿no? Voy a escuchar a 1, 2, 3, y ya que tenga una idea de lo que están hablando, entonces yo voy a empezar a interactuar con ellos. Es lo mismo en la ciencia. Tengo un tema, a lo mejor ya tengo un argumento, pero si en este lugar están hablando de un tema, no puedo llegar con mi argumento de la nada así a decir lo que se me ocurra. No porque yo tenga un argumento quiere decir que tiene cabida en esa charla. Entonces debo de enterarme este grupo de personas de en qué están hablando y encontrar mi punto de entrada. ¿Cómo es esto? Regresando al caso de las trabajadoras del hogar. Llego a una plática, estos autores están hablando sobre trabajo informal y escucho, no escucho. Ah, aquí están hablando de la informalidad en general. Aquí están hablando de los comerciantes y ya mencionaron acá el trabajo de plataformas. Y también alguien ya habló sobre la perspectiva de género. Y entonces, a lo mejor ya que alguien habló de la perspectiva de género, yo digo, oye, sí, y esto que comentas sobre la perspectiva de género, este, tiene mucho que ver con el trabajo del hogar remunerado, porque fíjate que, y entonces tú ya encontraste un punto de entrada, no llegaste así de la nada a plantear tu argumento, ¿no? Tú ya escuchaste a los demás y entonces ya puedes desarrollar tu idea. Cuando ya tenemos nuestro texto identificado, nuestro resumen, el artículo modelo que nos inspira, la revista en la que vamos a publicar, el artículo modelo, pero que me va a dar la estructura de la revista, con esa información yo ya puedo leer el texto y empezar a desarrollar lo que me haga falta. Ajá, y hacer, como les decía al principio, mi lista de tareas. ¿Qué me hace falta? A lo mejor información
actual porque estoy retomando un texto anterior, me falta leer más porque no tengo un punto de entrada, me falta desarrollar mi argumento porque aunque lo tengo, no tengo evidencias, y cada texto, cada trabajo requiere un trabajo en específico, no todos van a requerir lo mismo. Ajá. Entonces, ya a estas alturas, lo que hace falta es hacer nuestra lista de tareas pendientes, ¿sí? Muy bien. Listo, pues miren, sí nos dio tiempo de terminar todo lo que les quería compartir. A lo mejor no pudimos practicar como era lo ideal, pero pues espero que toda esta información sea muy útil para que tracen su ruta para publicar de manera más exitosa y no les pase como a mí que tuve, bueno, todos vamos a tener textos rechazados, ¿eh? No se pongan mal si los llegan a rechazar, que los rechacen y luego tarden más de 3 años en una publicación, ¿no? Porque imagínense ya para estas alturas, pues va perdiendo relevancia mi trabajo. Por último, pues les doy las gracias por su tiempo, por acompañarnos y aquí les dejo nuevamente la página de la colectiva Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta.